Bueno, por otro lado tenemos entonces a la hormona, que en este caso, cuando hablen del sistema endocrino, dentro de la parte fisiológica y fisiopatológica, van a empezar a hablar de hormonas reguladoras y contrarreguladoras. En este caso, el glucagón es la hormona contrarreguladora a la insulina. ¿Por qué? Porque justamente hace el efecto totalmente contrario. Si bien se sintetizan en el mismo órgano, en el páncreas, este se sintetiza a partir de las células alfa que están en el páncreas. ¿Cuál es el estímulo? La disminución de la glucemia. El efecto contrario, ¿no? Disminuye la glucemia ante un ayuno prolongado, una ingesta muy baja en hidratos de carbono y aumenta la secreción de glucagón. Y el efecto principal que tiene es hiperglucemiante, poder hacer ese efecto contrarregulador. Sabíamos que la insulina tenía un efecto principal de hipoglucemiante, disminuir la cantidad de glucemia en sangre. Este hace el efecto contrario, aumenta la glucosa en sangre. Hay otros estímulos también para la liberación de glucagón en el páncreas que van a ser los aminoácidos, los glucocorticoides, y acá lo señalo porque lo vamos a relacionar cuando veamos los glucocorticoides per se, cuando se sintetizan en la suprarrenal. Acuérdense que los glucocorticoides también estimulan la liberación de glucagón y el sistema nervioso simpático. ¿Y por qué simpático? Sabíamos que el simpático actuaba ante una situación de estrés. Ante una situación de estrés, ¿qué necesitamos? Necesitamos mucha cantidad de glucosa circulando en la sangre, en el organismo, para que ésta pueda ser captada y pueda ser utilizada por los órganos en general para poder tener una fuente rápida de energía, para poder generar ATP y junto con el calcio producir la contracción muscular. Entonces, ante un sistema nervioso simpático predominante, ante una situación de estrés y de nervio, estamos aumentando la cantidad de glucosa en sangre. Acá vamos a ver todas las funciones fisiológicas. Esto no pasa nada en una persona normal, porque el órgano, el páncreas y el resto del organismo actúa bien y se intenta que siempre esté en un cierto nivel, en un rango de normalidad la glucemia. Pero en una persona diabética donde estos mecanismos están desfasados, no funcionan con normalidad, que haya aumento de corticoides, que hayan muchos aminoácidos o que haya un sistema nervioso simpático predominando, podría ser perjudicial para este tipo de patología. ¿Qué acción tiene el glucagón? Actúa sobre distintos receptores específicos porque también es una hormona. Acuérdense que tiene que tener su receptor específico en las células diana o en los órganos diana. Y va a producir la degradación de glucógeno hepático. Sabíamos que la insulina producía el aumento de la síntesis de glucógeno y este hace glucógenolisis, es decir, que destruye el glucógeno del hígado para obtener glucosa libre y aumentar la glucosa en sangre. Entonces, los efectos principales del glucagón van a ser la hiperglucemia, aumentar la glucosa en sangre, la lipólisis, destruir los lípidos, los triglicéridos sobre todo, ¿para qué? Para obtener glicerol y a partir de ese glicerol poder sintetizar glucosa. Y la degradación de proteínas también, para que a partir de los distintos los grupos ácidos de la insulina se puedan sintetizar la glucosa, puedan entrar en un ciclo de síntesis de glucosa. Entonces lo que hace es una hormona claramente catabólica en relación a los lípidos y a las proteínas para obtener los sustratos no glucídicos para sintetizar glucosa, justamente. Y vamos a empezar a hablar de estos conceptos que el glucagón es una hormona hiperglucemiante rápida. ¿Por qué? Porque ante el primer estímulo, ante el primer momento donde se sensa la disminución de la glucosa en sangre, es la primera hormona que actúa produciendo la hiperglucemia. Es un hiperglucemiante de acción rápida, casi inmediata. Justamente es las personas diabéticas, donde a veces es muy difícil llegar a normalizar los valores o tienen muchos picos de hipo e hiperglucemia, tienen una lapicera de glucagón, o sea, una jeringa, ¿no? Que se llama lapicera, que tiene glucagón para poder compensar de forma rápida a un diabético cuando se le produce una
un tipo de hipoglucemia severa. Entonces se aplica glucagón, se inyecta glucagón y se dispara nuevamente la glucosa en sangre. Así como se inyectan insulina, como una emergencia se puede inyectar glucagón también. Pero para que el sistema del organismo funcione en general, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber valores normales de glucemia, que los actuales van de 70 a 110 miligramos por decilitro, miligramos de glucosa en sangre por decilitro. Post ingesta los valores pueden llegar a aumentar hasta 180 miligramos de decilitro y eso es normal, es totalmente normal. Y si aumenta a ese valor, una persona post ingesta 2 horas después de haber comido tiene 180 miligramos por decilitro, es normal, no sucede nada. Si se dosa mayor a 180, cercano a 200, se puede empezar a sospechar de algún tipo de diabetes, porque hay alguna situación que no se está pudiendo controlar. Y en un ayuno prolongado pueden ser valores cercanos a 50 miligramos de decilitro, que también son normales en todas las personas, salvo en los diabéticos, donde son valores muy bajos. Pero sabemos que puede oscilar entre 50 y 180 miligramos por decilitro los valores de glucosa en sangre. Lo normal es mantenerlo en un rango de 70 a 110. Esto es lo ideal y lo que se busca durante la mayor parte del día. ¿Qué sucede? En el cerebro resulta que necesita glucosa, que es el principal combustible para que pueda funcionar. Extrae esta glucosa de la sangre, claramente, y el cerebro es un órgano que no es insulino dependiente, es decir, de que no necesita que, como en el tejido adiposo o en el tejido muscular, no necesita de insulina para poder reconocer a la glucosa y utilizarla, sino que directamente cuando hay glucosa en sangre, la utiliza. Y en ayunos muy prolongados, ¿qué hace? El hígado justamente hace gluconeogénesis a partir de diferentes sustratos, como algunos hidratos de carbono que tiene de reserva, como proteínas, destruye lípidos para poder aportar la cantidad de glucosa que necesita el cerebro. Cuando ya se empezaron a agotar esos niveles de reserva, empieza a oxidar las grasas en mayor medida y empieza a utilizar los cuerpos cetónicos que se producen por la oxidación de las grasas cuando no hay glucosa, y utiliza los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Pero eso cuando se producen no solamente ayunos prolongados, sino cuando se producen procesos prolongados de inanición de hidratos de carbono, cuando no se consumen, que es lo característico o lo que da lugar al comienzo de una dieta cetogénica. Utilizar las grasas como fuente de energía al no consumir hidratos de carbono. Bueno, y otro tipo de regulación, una regulación indirecta de los niveles de glucosa. Sabíamos que, lo podemos organizar de esta manera, la glucosa y la insulina y el glucagón son los que regulan de forma directa a los niveles de glucemia en sangre. Pero después tenemos una regulación de tipo indirecta, que son otras sustancias que se secretan en el organismo bajo distintas condiciones, que también van a interferir en la regulación de la glucemia. Y acá vamos a tener a las catecolaminas, que sabemos que son los neurotransmisores que se secretan a partir del predominio del sistema nervioso simpático y que son justamente hiperglucemiantes, también son rápidos. El primero que se va a secretar ante disminución de la glucosa es el glucagón, eso acuérdense siempre, por más de que las catecolaminas también sean hiperglucemiantes rápidos. Pero lo que hacen es degradar glucógeno hepático. Entonces, a partir de esa forma, se obtiene glucosa en sangre. Por otro lado, tenemos a los glucocorticoides, que después vamos a ver un poquito en profundidad de dónde se obtienen. Los que son corticoides, pero endógenos, o sea que de producción propia del organismo, son hiperglucemiantes, pero en este caso son lentos, porque estimulan la gluconeogénesis a partir de sustratos no glucídicos, es decir, que son lentos porque tienen que formar glucosa, de nuevo, ¿no? Gluconeogénesis. Y la van a formar a partir de sustratos no glucídicos, es decir, que en algún momento tienen que destruir grasas y destruir proteínas para poder formar glucosa de nuevo. Por eso es lenta, porque el proceso es mucho más lento. En cambio, romper glucógeno es mucho más rápido y más fácil de obtener glucosa.
Y estos glucocorticoides, acuérdense que tenían después lo vamos a ver, pero que tenían un doble efecto. Además de estimular la gluconeogénesis, estimulaban en el páncreas la secreción de glucagón, o sea que tienen un efecto doble o compuesto a la hora de regular los niveles de glucosa, es decir, a la hora de aumentar los niveles de glucosa en sangre. Y por otro lado tenemos otra sustancia que también la vamos a ver, otra hormona, que es la hormona del crecimiento, que en este caso tiene una particularidad porque tiene dos efectos opuestos. Por un lado, es un efecto hipoglucemiante porque puede tener una liberación de factores insulinosímil. Son sustancias que la estructura molecular se parece a una proteína, por lo tanto a veces puede ser reconocida a una insulina y a veces puede ser reconocida por distintos receptores, entendiendo que es una insulina, por eso es un factor insulinosímil, y producen un efecto hipoglucemiante, al igual que la insulina. Pero por otro lado, tiene un efecto que es directo de forma hiperglucemiante, que es la propia hormona de crecimiento, porque disminuye a los efectos de la insulina. Entonces, al inhibir de los efectos de la insulina, va a producir directamente una hiperglucemia. Bueno, continuamos en el próximo video viendo la glándula suprarrenal. De esto tienen que acordarse bien cuáles son las sustancias que regulan. Entonces, las implicadas en la regulación de la glucemia va a ser la insulina, el glucagón, que son los que tienen esa regulación directa y propia de la glucemia, y por otro lado, las sustancias que también intervienen en la regulación, pero de forma indirecta, van a ser las catecolaminas siendo hiperglucemiantes rápidos, los glucocorticoides siendo hiperglucemiantes lentos, y la hormona del crecimiento con un efecto contrapuesto, hipo e hiperglucemiante.